¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre López Obrador y el comunismo. Primero que nada vamos a contar un poco de historia para entrar en contexto. Como bien podemos recordar, el mundo en algún momento de su historia, hasta 1991, estuvo dividido en dos grandes bloques. Por un lado, teníamos al bloque azul, capitalista, liderado por Estados Unidos, mientras por otro lado, teníamos al bloque rojo, comunista, liderado por Rusia o la famosa URSS. Ahora, entonces tenemos que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques. Por un lado teníamos al bloque occidental capitalista y por otro lado teníamos al bloque oriental comunista. El tener al mundo dividido en dos bloques gigantescos generó muchos conflictos. No nada más a nivel de potencias como Rusia o Estados Unidos o China, generó conflictos también en países más pequeños, inclusive en los ciudadanos en el día a día, porque por ejemplo, si tú eres colombiano y apoyas al bloque azul capitalista, obviamente en el momento en que te encuentres con una persona que sea comunista que apoya al bloque rojo, se va a generar una polémica, un pleito, una discusión. Entonces, de tener al mundo dividido en dos grandes bloques, se generaron muchos conflictos. Por mencionar algunos, la guerra de Angola, la revolución húngara, la guerra de Corea, las guerras afgano-soviéticas y también la famosa carrera armamentista. Un año antes de que cayera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1990 su caída era predecible, era inminente, ya que tenía muchas denuncias de organismos internacionales de los derechos humanos y también ya había perdido a varios de sus afines seguidores. Entonces Fidel Castro, como fiel afine al bloque rojo, él se adelantó y en 1990 acude a Brasil, se reúne con Luis Ignacio Lula da Silva y crean el Foro de Sao Paulo, que es una variante de lo que fue la vieja URSS. Hace cuenta que el Foro de Sao Paulo nació con el propósito de sustituir a la URSS o de estar como reserva en caso de que la URSS cayera. Finalmente, un año después de que se crea el Foro de Sao Paulo, cae la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero ya había nacido el Foro de Sao Paulo apoyados por China. El Foro de Sao Paulo lo creó Fidel Castro con el único propósito de que no muera el comunismo o de no dejar caer la ideología comunista a pesar de que ya había caído la URSS. El Foro de Sao Paulo es muy fácil de describir. Si tú me preguntaras qué es el Foro de Sao Paulo, es una sucursal del gobierno de los Castro dentro de Brasil. Es como una franquicia pequeña del comunismo ruso, del comunismo chino y del comunismo de los Castro dentro de Brasil. El Foro de Sao Paulo ha sido considerado como una amenaza mundial. Andrés Manuel López Obrador, él sí pertenece al Foro de Sao Paulo. Y no lo digo yo, esto está en la página oficial del Foro de Sao Paulo. A continuación les voy a leer qué partidos políticos de América Latina son los que pertenecen al Foro de Sao Paulo. En Argentina tenemos al partido Frente Grande, Frente Transversal Nacional y Popular, Movimiento Evita, Movimiento Libres del Sur, Partido Comunista, Congreso Extraordinario, Partido Humanista, Partido Intransigente, Partido Socialista y Partido Solidario. De Aruba tenemos el Partido Red Democrática, el Partido de Empoderamiento del Pueblo. En Bolivia tenemos el Partido de Movimiento al Socialismo, Movimiento Bolivia Libre y Partido Comunista de Bolivia. De Brasil tenemos al Partido Comunista de Brasil, Partido Comunista Brasileiro, Partido Popular Socialista y el Partido de los Trabajadores. En Chile tenemos el Partido Izquierda Ciudadana, Movimiento Amplio Social, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Tenemos el Partido Socialista, el Partido Igualdad, el Poder Ciudadano, el País Progresista. En Colombia tenemos el Partido Marcha Patriótica, Movimiento Progresista, Partido Alianza Verde, Partido Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo, Presentes por el Socialismo. De Costa Rica tenemos al Partido Frente Amplio, Partido Vanguardia Popular, Partido Comunista. De Cuba, en Cuba nada más hay un partido, es el Partido Comunista de Cuba. De Ecuador, Movimiento de Unidad Plurinacional, Movimiento Alianza País y Movimiento Popular Democrático, Partido Comunista de Ecuador, Partido Socialista Frente Amplio.
De El Salvador tenemos Frente Farambundo Martí de la Liberación Nacional. De Guatemala tenemos Convergencia, Movimiento Político. En Haití, la Organización del Pueblo en Lucha. De Honduras, el Partido Libertad y Refundación. De Guatemala tenemos también el Partido Político de WINAC, la Revolución Nacional Guatemalteca. De Martinica, Partido Comunista de la Independencia y el Socialismo. Y ahora vamos a la parte que nos interesa. Los partidos de México que están con el Foro de Sao Paulo es el Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Una prueba de que el partido de Morena tiene relación con el Foro de Sao Paulo o es miembro del Foro de Sao Paulo, bueno, es esto, que está en la página oficial del Foro de Sao Paulo. Y aparte recordemos que en el 2018, aquí en la Ciudad de México, se llevó a cabo la convención número 28 del Foro de Sao Paulo, donde inclusive la diputada de Morena, Circe Camacho, ella afirmó que apoya la revolución bolivariana y que le brinda todo su apoyo a Nicolás Maduro. Una información también muy importante, ahora les voy a leer a continuación la agenda secreta del Foro de Sao Paulo, y si los planes se siguen en base a esta agenda, esto es lo que el destino nos tiene deparado para México. Aclaro, en caso de que se sigan los planes conforme a esta agenda, podría ser que a lo mejor sea diferente. Miren, aquí es la etapa, bueno, es el plan para instalar el comunismo dentro de México. Este plan se divide en 3 etapas. La primera etapa es año 2019-2020. Punto número 1, crear guardia militar. Punto número 2, someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. 3, modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. 4, equidad de género de manera exagerada. 5, desmitificar a religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas. 6, control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. 7, agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo, relatividad de valores. 8, proyectos símbolos que acaparen la atención del poder comunista. 9, reformar educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. 10, expandir el ejército de leales al partido a base de apoyos, dádivas y cupones. Esa es la etapa 1 que se supone se concretó al empezar el 2020. Ahora vamos a la etapa 2 que está programada para 2021-2022. Redes sociales y partidos satélites de apoyo, reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo, tener el control total del internet, paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario, mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando y huyendo del país. 6, más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. 7, estructura paralela para controlar gobernadores de estados, mecanismo de control del dinero vía tecnológica. Y 9, control de bancos. La etapa número 3, distribución de la riqueza, que está programada para 2023-2024, expropiaciones masivas a través de su ley de extinción de dominio. 2, reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 3, escarmiento de clase alta económica, el dinero es pecado. 4, cambio de constitución para reelección a juicio del pueblo. 5, medios de producción en manos del Estado. 6, solo trabajo, fuera el capital, es de todos. Estos son los planes de la agenda secreta del Foro de Sao Paulo. Si todo se sigue acorde a esta agenda, pues podemos deducir que lo peor apenas viene. No se va a acabar ahorita con el coronavirus, inclusive podemos deducir que el peor año va a ser de 2023 a 2024. Ahorita aquí en México tenemos muchos cubanos que están viniendo con el pretexto de venir a ayudar en el coronavirus, que también ya se comprobó según la ministra Li Weifu que el coronavirus lo creó el Partido Comunista de China. No es una creación, no salió del murciélago como mucha gente piensa. Vamos a analizar un poco el caso de Venezuela. Venezuela no se acabó solo como mucha gente piensa. La inteligencia cubana está detrás de la destrucción de Venezuela, ya que Nicolás Maduro pertenece a la inteligencia cubana, y esto no lo digo yo, esto ya lo declaró un exagente de la inteligencia cubana, que él perteneció al Departamento América, a él lo captaron desde joven. Nicolás Maduro, él estudió su carrera universitaria
en la universidad, en la escuela de partidos comunistas de Cuba. Entonces él tiene una mentalidad marxista definida. Si analizamos el caso de Nicolás Maduro, él nunca ha estado solo. Él todo el tiempo estuvo rodeado de cubanos. Un ejemplo, la foto la pueden ustedes buscar. Nicolás Maduro siempre tuvo relación con Ramiro Valdés. Todos los escoltas de Nicolás Maduro son cubanos. Ahora, hoy en México, con esta pandemia, están viniendo muchos médicos cubanos con el pretexto de venir a apoyar en el coronavirus. Aquí el tema es que hoy tenemos en México 700 cubanos, cuando legalmente o constitucionalmente está prohibido meter extranjeros en asuntos internos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, un año antes de que se destruyera Venezuela, la OEA sacó un informe donde decía que había 3,000 militares cubanos dentro del ejército venezolano. Ahora, mucha gente dice que vienen a ayudar o que vienen por una causa noble, pero no nos hagamos tontos. Realmente, los que conocemos cómo trabaja la inteligencia cubana, sabemos que cualquier persona puede ser miembro de la inteligencia cubana. No necesita ser un supermilitar para pertenecer a la inteligencia. La inteligencia cubana la conforman médicos, la conforman maestros o la conforma gente común y corriente. Trabajan para la inteligencia y eso quiere decir que todo lo que ellos escuchan o ven termina en manos del gobierno cubano. No necesitamos hablar, de tener 1,000 o 700 cubanos dentro de México. El simple hecho de tener un solo cubano dentro de México es tener los oídos y los ojos de Cuba en asuntos internos de nosotros los mexicanos. Un punto muy importante también, que es la incredulidad de la gente. Cuando uno hace públicas este tipo de cosas, luego vienen a atacarte con comentarios como que nada más es porque le tienes coraje al presidente, o que es para desprestigiarlo, o que eso aquí no va a pasar. Pero en Venezuela decían lo mismo, que ahí no iba a pasar. Ese es un problema que tenemos los seres humanos, que pensamos que algo porque le pasa a uno no nos va a pasar a nosotros. Hoy tenemos una invasión desmedida de Cuba y el tiempo es el que solito va a hablar a ver si pasa o no pasa nada. En Venezuela decían lo mismo, que no pasa nada. Y los dejaron entrar, ya acabaron con Venezuela, ya acabaron con Chile, ya acabaron con Bolivia. Ahora vienen a acabar con México. Ahora, tú te preguntarás hasta este momento, ¿y qué tiene que ver el caso de Venezuela y Cuba con México y el Foro de Sao Paulo? Muy simple, que tanto el Foro de Sao Paulo como el G2 cubano, los dos se dedican a destruir países y los dos tienen una cosa en común: los dos los creó y los impulsó Fidel Castro. Ahora, el Partido Comunista de Cuba también pertenece al Foro de Sao Paulo. Entonces, sí hay una relación muy muy estrecha entre el gobierno comunista cubano, el gobierno comunista brasileño y la inteligencia china, o el gobierno de China, el Partido Comunista de China. Ellos mismos públicamente en videos han aceptado su solidaridad y contribución, apoyo a la ideología del Foro de Sao Paulo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, algo de la historia, Luis Ignacio Lula da Silva siempre estuvo pegado a Fidel Castro, al igual que Pinochet, al igual que Maduro, al igual que Evo, al igual que esta Michelle Bachelet, creo que ella es de Bolivia. Es la misma, lo que yo quiero que entiendan es que estos personajes que estoy mencionando, todos tienen la misma ideología. Es el mismo concepto que manejaba Fidel Castro, nada más que replicado. Y ese concepto también ya llegó a México. Entonces, si analizamos las cosas que les estoy explicando, podemos llegar a la conclusión de que el comunismo no se acabó. El comunismo no se desintegró como se pensaba con la caída de la URSS. Al contrario, solo se modificó en organismos más pequeños y más inteligentes. Una forma de hacer comunismo diferente a la que había antes de los años 90 es muy sencilla. Antes el comunismo representaba guerra, representaba violencia. Mucha gente se pregunta hoy por qué los comunistas tienen las agencias de inteligencia más bravas del mundo. Fácil, porque como ellos ya no pueden ganar territorios a base de armas como lo hacían antes, ahora tienen que impulsar más la guerra democrática. Entonces hoy son mucho más hábiles que antes para meterse a un país, pero hacerlo desde la democracia, meterse e invadir democráticamente.
Pero, sin embargo, la competencia entre estos dos bloques hasta la fecha no ha terminado. Eso lo podemos ver en el pique que hasta la fecha existe entre Estados Unidos y Rusia. Un ejemplo es que el 1 de marzo del 2019, Rusia, Vladimir Putin, anuncia su misil balístico intercontinental. Un mes después, Estados Unidos, el 28 de marzo de ese mismo año, anuncia su sistema modular antimisiles. Y después, a la semana, Rusia saca su misil hipersónico indetectable por equipos modulares. Entonces, como si se dan cuenta, entre Estados Unidos y Rusia hasta la fecha existe un reto. Si tú sacas un arma, yo saco otra mejor, y esa competencia hasta la fecha sigue. Aunque ahora Estados Unidos es un país que va en decadencia por una simple y sencilla razón. Rusia hoy está aliado a China, entonces son dos superpotencias aliados a una superpotencia, pero aquí ganan porque son mayoría, ganan porque son socios y ganan porque tienen una economía más fuerte. Entonces no hay tampoco mucho que hacer al respecto. Ya ni siquiera la salvación es apoyarte con Estados Unidos. Hasta la próxima, amigos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en otra oportunidad, que tengan una excelente tarde todos.